nuevo en el programa del Instituto Bíblico Radial, para gloria y exaltación del nombre del Señor Jesús, Señor nuestro, y nosotros podamos estar entendidos de lo que la bendita palabra nos enseña, con la intención de conocer la voluntad del Padre, mi hermano. Ya hemos entendido todos de que las Escrituras son reveladas y que todos los redactores obraron bajo la inspiración del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a hablar de el entorno que había alrededor de todo el pueblo de Jerusalén, especialmente en el pueblo de Jerusalén, para poder entender los primeros pasos de la iglesia, la cual ya entre el día martes y el lunes hablamos de lo que la iglesia es. Entonces ya nace, da su alumbramiento en Pentecostés y ya la tenemos, amén. Ya está en la tierra, ya el Espíritu Santo ha sido enviado, permanece con los 120 y empiezan las maravillas, los prodigios, las conversiones de miles de personas. Todos los seguidores del Señor Jesús son personas valientes, decididos a llevar el mensaje a una costa de su propia vida, y la única oposición que se le va a presentar a partir de este momento en que ellos salen, como dice Hechos de los Apóstoles, y Pedro salió y con él estaban los 11, dice, o sea, los 12 apóstoles están presentándose al pueblo de Jerusalén, a todo el pueblo judío y de Israel, y ahí vamos a ver la oposición que empieza a tener la iglesia. Pero necesitamos conocer quiénes son estos opositores. Amén. Bien. La tierra de Israel es una tierra que tiene una característica muy particular. Si uno quiere ir del África o de Egipto, fundamentalmente de Egipto, para irse al norte donde estaba Siria y donde actualmente está el Líbano, hay que pasar por Israel. Si uno quiere venir del continente europeo para ir a la India, hay que pasar por Israel, ¿verdad? Bueno, es la ruta más corta. De tal manera que Israel es una porción de tierra que une a estos tres continentes, el continente europeo, el continente asiático y el continente africano, que es donde se desarrollaron la mayor parte de las civilizaciones hasta hoy en día. El continente americano, donde usted y yo vivimos, mi hermano, es algo que se ha mantenido aislado y realmente no ha sufrido este ambiente de luchas, de peleas, de guerras, de conquistas. Pero en Judea, esta región, por eso fue influenciada por todos los imperios que se crearon en el mundo, han tenido influencia sobre la tierra de Israel. Amén. Pero dentro de ellas, los que dejaron una mayor señal fueron primero los de Babilonia. Bueno, el reino del norte fue conquistada por Asiria y fueron dispersados por todo este imperio que era muy grande, que venía desde el sur del continente asiático
alcanzaba una porción de la India. Entonces fueron desparramados por todos esos lugares. Este es el reino del norte, que se apartaron, ustedes recordarán, con la historia de Jeroboam y Roboam. Ahí se apartaron los dos reinos. Y los babilonios, después que los de Judá, el reino del sur, también cayó en la idolatría, en la rebelión, se apartó de los mandatos que habían sido otorgados en el monte Sinaí, y entonces fueron también enviados a Babilonia. Pero en ellos había una promesa de retorno. Iban a estar 70 años fuera de Israel y después regresarían. Pero cuando llegaron a Babilonia, ahí ellos recibieron influencias. Babilonia era experta en la magia, en la astrología, en la hechicería y en ritos muy oscuros de las tinieblas. Obviamente, cuando uno es enviado a otro país, uno trata de sobrevivir. Y ahí es donde empezó una porción del pueblo, mi hermano, a aprender cosas que realmente no practicaban de manera tan profunda. Y de este origen después, hasta hoy días, mi hermano, todavía tienen influencias en el pueblo judío. Se trajeron parte de esa religión, se la trajeron, mi hermano, que uno de los meses actuales del calendario judío se llama Tamuz, ¿verdad? Entonces, ya quedaron impactados, quedaron de alguna manera contaminados, podríamos decir, ¿verdad? Ya no está la pureza, regresan, por eso regresa una porción 70 años después. Babilonia ya ha sido conquistada por los medo-persas y regresan a reconstruir el templo. Sin embargo, vemos que ese regreso y esa reconstrucción del templo lo llevó a una fidelidad muy limitada en tiempo. Ya Malaquías, por eso el Antiguo Testamento termina en Malaquías, mi hermano, y Malaquías vive 400 años antes de que el Señor Jesús venga a su misión de salvación y rescate de la humanidad. Entonces, esa es la razón por la cual la Biblia queda en silencio 400 años, porque no quisieron alinearse totalmente con los preceptos y mandamientos del Altísimo Dios. Entonces, ahí permitió que en el año 323, un poquito antes del 23, porque en ese año murió Alejandro el Magno, los griegos conquistaran también lo que es Israel. Esa tierra de Israel, entonces los griegos, pero los griegos traían otra forma de pensamiento, mientras los babilonios, su especialidad era las cosas de las tinieblas, la adoración de ídolos, de una manera muy profunda, de tal manera que según los estudiosos dicen que prácticamente cada esquina estaba una capilla con un ídolo. Y después llegaron los griegos, pero los griegos trataron de convertir a la gente a su forma de pensamiento. Ellos ya atacaron en la mente. Mientras Babilonia trataba de contaminar los espíritus, mi hermano, los griegos se dedicaron a tratar de dominar las mentes. Y de esta manera enseñaron su idioma. Empezó a hablarse en todo el imperio griego, se empezó a hablar ese idioma, el idioma griego. Y también llevaron y trataron de imponer a sus dioses. Tenían también dioses, ya ellos con una religión, con un sistema muy definido, más claro que el de los babilonios, que eran muy oscuros.
y de esta manera también contaminaron al pensamiento del pueblo de Israel. Empezaron a llevar a sus dioses, pero ya tenían fundamentos filosóficos, tenían rituales que eran muy accesibles a todo el pueblo, ya que se hacían en público, todas las celebraciones de los dioses se hacían en público, y aún llegaron a contaminar el templo, ¿verdad? Hubo un rey que llegó y estableció una figura del dios Zeus en el templo mismo de Jerusalén, y esto dio raíz para que se iniciara un movimiento de rebelión que fue encabezado por la familia de los Macabeos. Macabeo quiere decir martillo, la familia el sobrenombre que tenía esta familia, que estaba encabezada por el sacerdote Matatías y sus hijos Jonatán, Judás y Simeón. Estos se rebelaron, mi hermano, y tuvieron éxito, lograron apartarse. Logró tener Israel desde el año 143 aproximadamente antes de Cristo hasta el año 63, se considera que casi 100 años Israel volvió a tener independencia, volvió otra vez a dirigirse con sus reyes de ese pueblo, aunque lo que ya sufrió un golpe muy fuerte, mi hermano, fue el sacerdocio. Se perdió la línea del sacerdocio. Y en ese movimiento de los macabeos aparece unos personajes que no tienen, que la Biblia no los menciona, que son los fariseos, ¿verdad? Los fariseos nacen precisamente cuando se rebelan los macabeos. Estos son unos estudiosos de la Biblia judía, de la ley, vamos a nombrarla de esta manera. Eran muy estudiosos de la ley y empezaron ellos. Fariseo viene, su nombre quiere decir los separados, los que guardan la pureza, ¿verdad? Los que se apartaron de la contaminación de los griegos, y eso quiere decir parisim, los fariseos, los apartados, los separados por ellos mismos, no separados por Dios, ¿verdad? Que es lo que significa ahora santos, sino ellos se apartaron de la contaminación de los griegos y empezaron a guardar la ley con mucho celo, lo cual al principio fue sano para el pueblo de Israel, porque guardaron la ley y de alguna manera le dieron cohesión religiosa a este pueblo, y fueron ganando mucho apoyo entre el pueblo, de tal manera que después se convirtieron en una secta que ya tuvo participación en las actividades sacerdotales, en las actividades muy particulares, mi hermano, del manejo del templo, y aparecieron también otros que eran los saduceos. En ese mismo tiempo aparecen los saduceos, que eran un grupo de gentes que ellos mismos también decían que venían del sacerdote Sadoc, ¿verdad? Es una de las versiones, pero lo que sí era característico de ellos es que pertenecían a la aristocracia judía, amén, y cuyo único interés de los saduceos era establecer relaciones amistosas con el gobierno que dominaba, si eran babilónicos con los babilónicos, si eran griegos con los griegos, si fueron romanos después con los romanos, y por eso el sumo sacerdote generalmente era de esta familia de los saduceos. Y podríamos decir que entonces los saduceos eran el partido de los aristócratas y gobernantes, y los fariseos eran el partido del pueblo llano, y de esta manera se compartían ambos
el dominio y el control del templo. Ninguno de los dos, ni los saduceos ni los fariseos, tienen un fundamento bíblico, sino fue una necesidad del pueblo judío, especialmente en su emigración a Babilonia, cuando se destruye el templo, porque ya los sacerdotes no tenían lugar donde oficiar, y entonces se establecieron con los judíos las sinagogas. En lugar de tener el templo magnífico que habían levantado, ahora tenían pequeños lugares de reunión. En cada lugar que había asentamientos, ¿verdad? Se decía que se podía levantar una sinagoga donde hubieran 10 judíos practicantes, podían levantar una sinagoga. Entonces, de esta manera las sinagogas empezaron a sustituir al templo y a las funciones del templo. Ahí es donde los fariseos tenían su control y su dominio sobre todas las cosas. Amén. Estos son los dos grupos más importantes. Habían otros grupos y los voy a mencionar porque uno de ellos fue discípulo del Señor Jesús. El grupo de los celotas. Amén. El grupo de los celotas era un grupo que trataba de... Diga usted. Bueno. Amados, nosotros en este momento estamos dando la enseñanza del Instituto Bíblico. Bueno, mi hermano, yo no puedo, estamos en una enseñanza bíblica. Ahorita, mi hermano, en estos momentos estamos en el Instituto Bíblico Radial, de 9 a 10 de la mañana, es para dar la enseñanza de todos los que están inscritos a este Instituto Bíblico. Por favor, todos los que quieran alabanza, será después de las 10 de la mañana en los otros programas que tienen esa función. Entonces tenemos a los fariseos, tenemos a los saduceos y ahora tenemos a los celotas. Los celotas prácticamente eran un grupo como de guerrilleros que trataban por la fuerza y por la violencia, amén, el poder separarse del Imperio Romano, amén. Y si usted ve en Mateo 10, usted va a encontrar a Simón el celota. Era de este grupo que el Señor llamó para que fuera uno de sus apóstoles, amén. Y luego tenemos el grupo de los esenios, que eran un grupo totalmente separado, que eran prácticamente los monjes del pueblo de Israel, ¿verdad? Y de esta manera tenemos al grupo de los 4 más importantes grupos que pertenecían al pueblo judío. Ahora ya podemos entender cómo estaba la influencia, amén. Y de estos grupos de los fariseos serían los que después se transformarían en los rabinos. Ya el sumo sacerdocio se había perdido, ya los sacerdotes saduceos no eran de la línea de Aarón, ya los levitas y los que estaban en el templo ya eran fariseos, ya tampoco eran de la tribu de Leví. Algunos lo eran, otros no lo eran, y de esta manera, como se tenía que dirigir a todas las sinagogas, empezaron los fariseos a convertirse en los maestros, o los escribas en su defecto, y de estos nacen los rabinos. De ahí viene la porción. Todo esto que estamos compartiendo, mi hermano, es para que entendamos Mateo 23, ¿verdad? De todo lo que el Señor dice: a nadie llaméis padre espiritual, porque no lo hay. Ya ellos ya no eran de la línea de Aarón. A nadie le llaméis rabí, o sea, ¿por qué? Porque ya ellos se llamaban maestros. Esa es la razón
esto que te estoy compartiendo, es la razón del capítulo 23 de Mateo. Amén. Ahora bien, estos rabinos, cuando el pueblo de Israel fue dispersado, se fueron con ellos. Amén. Y entonces son los que, algunos de ellos se convirtieron, como dice la palabra en Hechos, ¿verdad? Algunos de los sacerdotes reconocieron a Jesús como su Mesías y se convirtieron. Se convirtieron, pero no se apartaron, mi hermano, del judaísmo. Por eso estos querían obligar a la gente que se circuncidara. Entonces, con este panorama que estamos haciéndolo de una manera breve, vamos a entender el por qué la oposición de los judíos que decían guardar la ley, aunque realmente ya no la guardaban, lo que guardaban eran los mandamientos de los rabinos, y por qué se oponían tanto al evangelio, al mover de los apóstoles y de los discípulos. Amén. Bien, ahora sí vamos a empezar a ver esa iglesia primitiva. El Imperio Romano había preparado todo el terreno para que pudiera llevarse con rapidez y celeridad el Evangelio, ya que habían caminos muy bien construidos que hasta ahora existen. Los caminos construidos por los romanos todavía existen, mi hermano, ¿verdad? Y sirvieron como medios para comunicarse de un pueblo a otro, llevar el evangelio, el comercio que existía en el Mediterráneo, permitía que a través de los barcos se pudieran mover de una ciudad a otra, de tal manera que la prosperidad del Imperio Romano también había el sabio Dios que va preparando todas las cosas, ¿verdad? Después todos los apóstoles se moverían a través de este mar Mediterráneo y a través de los caminos romanos para llevar el evangelio, y eso fue lo que hizo que se difundiera con tanta celeridad. Ahora bien, vamos a entrar ya con este antecedente, vamos a entrar prácticamente a la iglesia en sus inicios, ¿verdad? Y tenemos Hechos de los Apóstoles, nos vamos a basar en Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, para conocer los inicios de la iglesia, porque es lo que es inspirado por el Espíritu y que además, mi hermano, es la única constancia de lo que sucedió en ese tiempo. Hay solamente otros libros que hablan de algo ocasionalmente de esto, que se llaman los libros de Josefo, el historiador Josefo, ¿verdad?, que se llaman la historia del pueblo judío. Así se llaman esos libros, son las únicas dos referencias que podemos encontrar de esos tiempos. Amén. Bien, entonces tomaremos nosotros lo que está establecido en el Nuevo Testamento y dice Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es el Evangelio según Lucas. Amén. De eso está hablando él aquí, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Y entonces habla de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, mis amados, iremos, ya dijimos el día de ayer, que aquí tengo, miren, una porción, mi hermano, si usted tiene su Biblia en su mano, de lo que estábamos comentando. Dice, en Hechos 1:13, dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo.
Permítame contestar, mis hermanos. ¿Sí, diga? No, no podemos, mi hermano, después de las 10 de la mañana, por favor, si es usted tan amable. Bien, entonces, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, es de lo que estábamos hablando, mi hermano. Aparece en Hechos de los Apóstoles 1:13. Y así llegamos hasta la porción, mi hermano, de Hechos, ese acontecimiento que sucedió en Hechos 2:4, mi hermano, donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La primera manifestación que la iglesia, mi hermano, o sea, los 120 era la iglesia en ese momento, ¿verdad? La iglesia nace con 120, de los cuales eran apóstoles 12, y los otros 108 eran discípulos, dentro de los cuales estaba María, la madre de Jesús, ya estaban sus hermanos con ellos, y otros más que decidieron sumarse y esperar la venida del Espíritu Santo. Y la primera manifestación del Espíritu Santo, amén, en la iglesia fue que los llenó a todos, amén. Y la manifestación de esa llenura del Espíritu Santo fue que hablaran otras lenguas. Por eso se considera que la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones de la presencia y el del bautismo, ahora le llamamos bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, es el hablar otras lenguas, que pueden ser lenguas humanas o pueden ser lenguas angelicales. ¿A qué se refiere esto, mi hermano? Lenguas humanas es que el Señor le place, el Espíritu Santo le enseña y usted puede hablar chino, usted puede hablar japonés, usted puede hablar hindú, usted puede hablar inglés, usted puede, si a Él le place, le da a usted ese don, como se lo ha dado a muchos siervos, amén, como se los dio a estos que podían hablar todas las lenguas de los otros pueblos judíos, o le da a usted lenguas angelicales, que es una lengua de su espíritu para poder orar, alabar a Dios en el espíritu. Entonces, estamos viendo que la primera manifestación de la iglesia es la llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que la iglesia debería de anhelar tener. Cualquiera que sea hijo de Dios y que crea confiadamente y con anhelo, tendrá el bautismo del Espíritu Santo. No hay condición para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Muchos piensan que hay que estar viviendo en santidad para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. No, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para transformarnos y llevarnos a santidad. Amén. Necesitamos del Espíritu Santo, que es el poder de Dios para dominar todo lo que hay dentro de nosotros que nos lleva a pretender pecar. Esas son las concupiscencias que hay en nosotros, con las cuales somos tentados, ¿verdad? Y si no tenemos una fuerza mayor que nuestra concupiscencia, entonces nos hace que nosotros pequemos. De ahí la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablar en lenguas en ese momento, mi hermano, por eso la palabra dice en Hechos de los Apóstoles 2:8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y los partos, los medos, los elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, amén, los romanos, los judíos romanos, los prosélitos, los cretenses, los árabes,
les oímos hablar en nuestras lenguas. Todos esos pueblos es donde los judíos ya vivían, donde después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, muchos salieron huyendo y se fueron a vivir a todos estos pueblos, ¿verdad? Ya desde después el pueblo judío sería disperso por muchas partes, como se los había profetizado Moisés en el libro de Deuteronomio. Estaba sucediendo. Amén. Entonces, mi hermano, ahí tenemos ya ahora la primera manifestación de la iglesia. ¿Y cómo fue la primera manifestación de la iglesia? Y eso es lo que debemos de anhelar nosotros. ¿Para qué? Porque en Hechos 12:16, ¿verdad? Hechos 12:13, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Les empieza a explicar, porque la llenura del Espíritu Santo los hacía comportarse de una manera rara para el comportamiento de los demás. Cualquiera que tenga la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, usted va a ver que se comporta un poco diferente o bastante diferente a las demás personas. Empieza a profetizar, empieza a hablar lenguas, empieza a dar visiones, amén. Cambia su tono de voz, etcétera, etcétera. Y entonces hay una parte del pueblo que siempre hay burladores, mi hermano, ¿verdad? Entonces decían, no, estos están ebrios. Y entonces Pedro se levanta junto con los 11 y les empieza a dar el primer mensaje. Aquel Pedro, mi hermano, que había huido del patio de Caifás, el que andaba temeroso de su vida, ahora sale. Y los 11, todos los que habían estado guardados en el aposento alto por temor, ahora salen llenos de valor y de sabiduría en sus labios. Y entonces viene ese precioso mensaje de Pedro, mi hermano, que es el primer mensaje que da la iglesia a los inconversos. Hechos de los Apóstoles 2, mi hermano, 16 es el primer mensaje que da a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a los inconversos. Y si la estudiamos, mi hermano, porque es importante para que conozcamos la iglesia, vamos a ver cuántas cosas hermosas hace el Espíritu Santo en nosotros. Y lo primero que dice Pedro es, esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. Lo que primero que hace Pedro es citar la Escritura. Es decir, lo que Dios prometió se está cumpliendo. Lo que Joel dijo está hoy. Porque Joel dijo en los postreros días. Entonces, los postreros días, amén, ¿cuándo empezaron los postreros días, mi hermano? Ahí, después de la visitación y permanencia del Espíritu Santo en la iglesia, ahí empezaron los postreros días. Luego de los postreros días serán los últimos días, amén, y luego vendrá el día del Señor. Así, de esa manera se van cumpliendo los tiempos. Entonces Pedro dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Entonces, esta profecía de Joel, mi hermano, tiene 3 porciones. Hasta donde yo leí ahorita es el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Después dirá, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, está el tiempo de la gracia. Amén, los postreros días. Después vendrá los días
que el Señor hablaba en Mateo 24 de las tribulaciones. Eso es del versículo 19 al versículo 21. Amén. Entonces estamos viendo ya, aprendiendo el contexto, ¿verdad?, que es lo que nos enseñó hermenéutica. Ahora podemos ver que hay en ese mensaje de Pedro, está señalando los postreros días, los días de la gracia, ¿verdad?, luego los días que vendrán de la tribulación, y al final dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Y todo eso es el libro de Apocalipsis. Eso que tenemos en la visión de Joel, mi hermano, es exactamente cómo se va a suceder las cosas, y eso es lo que explica el libro de Apocalipsis. Entonces, el primer mensaje que da Pedro nos está enseñando, ¿verdad?, todo lo que va a suceder con la historia de la humanidad. Entonces, quería, amén, ¿qué es lo que el Señor quiere que sepamos, mi hermano? Entonces, si vamos estudiando un poquito a detalle, pues vemos que el Señor quiere que sepa que ya su espíritu está en la tierra, por eso vino con un viento recio. Luego quiere que sepamos que Él nos da la llenura para que podamos enfrentar todas las dificultades que se nos puedan presentar como iglesia. Amén. Y también nos dice que ya ese espíritu que Él ha derramado ya está en todos, en ancianos, en jóvenes, en niños, ¿verdad? Y obviamente en sus siervos. ¿Por qué? Porque pues ya lo están manifestando ellos ahí. Entonces tenemos que el primer impacto, el primer contacto que tenemos con la iglesia es el poder de Dios manifiesto en la tierra. La llenura de su Santo Espíritu para poder llevar su mensaje. Amén. El cumplimiento de las Escrituras, mi hermano, y cómo se va a desarrollar el tiempo antes del gran día del Señor manifiesto. Amén. Entonces, con esa introducción que hace Pedro, y luego da una explicación del mensaje, ¿verdad?, en los otros versículos, que también son muy importantes, por supuesto, y vamos a tocar esa porción de Hechos de los Apóstoles 2:22 en adelante, para que entendamos ese primer mensaje. Es muy importante. Ese primer mensaje es el primer mensaje que da, mi hermano, la iglesia a todo el mundo. En la historia de la humanidad, mi hermano, es el primer mensaje que da la iglesia. Entonces es importante en detalle conocer ese mensaje, porque nos va a dar a conocer qué fue lo primero que dio a conocer el Espíritu Santo. Amén. En el 2:21 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí hay una promesa tremenda. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier edad. Entonces ya tenemos ahí una confianza para llevar el mensaje, y si aquella persona realmente recibe a Cristo Jesús, mi hermano, y invoca su santo nombre, dice, será salvo. Y esto es muy útil, amados. Mucha gente que se ha convertido, pero que no vive puntualmente las enseñanzas del Señor Jesús, a veces tienen que pasar ciertas circunstancias de enfermedad, de problemas financieros, de accidentes, etcétera, pero se acuerdan del Señor, mi hermano, y le piden al Señor, invocan su nombre y se convierten verdaderamente con todo su corazón. ¡Pum! El Señor los salva. Porque salvación, mi hermano, no solamente es que vamos, después de muertos, vamos a estar en su presencia y después nos dará vida eterna. Esa es el mensaje salvífico, le llaman así, o el mensaje de la salvación, ¿verdad?, en su cumplimiento. Pero salvación también quiere decir liberación, mi hermano, de cualquier opresión de las tinieblas en la tierra.
ahorita que estamos. También significa sanidad. Amén. Salvación también significa sanidad. Salvación también significa, mi hermano, provisión para tus necesidades. Todos estos mensajes, ¿verdad? Este contenido significa la palabra salvación. Entonces la palabra dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será liberado, será provisto, será sanado, ¿verdad? Y será rescatado de las tinieblas. Entonces es amplia, es muy abundante. La salvación, mi hermano, es verdaderamente sorprendente todo lo que puede derivarse de esta palabra tan pequeña. Y luego empieza Pedro y les dice: varones israelitas, oigan las palabras que les voy a decir. Primero entró el Espíritu Santo, llenó, les dio fuerza, les dio sabiduría. Segundo, cita las Escrituras de lo que está pasando, había sido profetizado. Y ahora les da el mensaje, la predicación, mi hermano, y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ya vosotros sabéis. Amén. Primera parte le dice: Jesús de Nazaret era un varón aprobado por Dios. Y como él era aprobado por Dios, Dios lo respalda. Al varón que Dios aprueba, mi hermano, amén. Si tú recordarás esto que estamos hablando de varón aprobado, aparece después en la carta a Tito, de parte de Pablo, donde dice hijo varón aprobado, también le usa la misma palabra. Amén. Entonces, si Dios nos aprueba, mi hermano, quiere decir que usted puede manifestar el reino de Dios. El reino de Dios son maravillas, prodigios y señales. Amén. Eso es que Dios mismo, mi hermano, testifica que usted es un varón aprobado o una varona aprobada. No se puede, mi hermano, por eso no se puede dar el mensaje, no se puede hablar de las maravillas de Dios, no se puede hablar de un Dios todopoderoso y no mostrar las señales de ese Dios todopoderoso, si es que uno es varón aprobado. Amén. Todo el que viva, todo hijo de Dios vive en el reino de Dios, y el reino de Dios es el mundo espiritual que somete todas las cosas naturales al dominio, amén, del poder de Dios. Entonces aquí estamos viendo que la primera presentación de la iglesia es esta. Luego vemos, mi hermano, y les dice: diga usted. Y entonces estamos, todos los hermanos que nos están escuchando, si es algo referente al tema que estamos tratando, por favor comuníquese con nosotros. Si es alguna cosa diferente, mi hermano, al Instituto Bíblico Radial, le pido de favor que después de las 10 de la mañana se comunique con los hermanos que tienen los otros programas, por favor. Entonces, vemos, mis hermanos, y él les dice: este varón fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, él ya venía con un plan desde la fundación del mundo. Todo lo que sucedió, amén, fue porque ya estaba determinado por Dios. Aunque lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, lo crucificaron. Amén. Pero esto ya lo sabía Dios, ya lo había determinado Dios. O sea, les está diciendo que el acontecimiento de Jesús de Nazaret, la crucifixión del Señor Jesús, era ya parte del plan de Dios para que pudiéramos ser redimidos. Amén. Pero él ahora les dice en el 24, por eso Pablo dice: yo les vengo a enseñar
Amén. Yo les traigo a Jesús y al Jesús crucificado, al que resucitó. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la confianza que se tiene que transmitir a través del Evangelio. La iglesia, ¿para qué está, mi hermano? La iglesia está para anunciar las buenas nuevas de salvación. La iglesia está para decirle a los que están perdidos, a los que están muertos en delitos y pecados, a los que están caminos a perdición eterna, decirles, pero hay otra manera de vivir, hay otro camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus pecados ya fueron cubiertos por Jesús, a quien el Padre envió, y Él permitió que fuera crucificado para que tú pudieras ser salvo. Y luego nos dice, pero nosotros resucitaremos porque Él resucitó. Y entonces Pedro les está diciendo, sí, murió, lo crucificaron, ustedes saben, hace 50 días lo crucificaron, pero Él resucitó, Él no quedó en la tumba. Amén. El poder de Dios lo levantó también porque esto ya estaba determinado, ¿verdad? Los dolores de la muerte no lo pudieron retener porque Él no vio corrupción. Y empieza a explicarles, mi hermano, lo que David otra vez vuelve a citar la Escritura. Amén. En Hechos 2:25 vuelve a citar las Escrituras. Dice, David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, por eso yo no soy conmovido. Amén. Y entonces estamos viendo ya que Pedro les está diciendo lo que Dios avisó anticipadamente, lo que Dios puso en su voluntad perfecta, eso sucedió. Amén. Pedro les está recordando, mi hermano. Mucho se habla de que Pedro era un iletrado, que Pedro no sabía escribir. Mi hermano, tenía el Espíritu Santo de Dios y está hablando y cumpliendo la porción esa también de Mateo 24, donde dice, no temáis, porque el Espíritu de Dios que está en vosotros, Él hablará por vosotros. Amén. Ellos tenían en su espíritu toda la enseñanza del Señor Jesús, todo lo que Él les había dicho, y entonces el Espíritu Santo está tomando de ese conocimiento que ellos tienen y está hablando, está enseñando, ¿verdad? Y entonces les dijo que Jesús no se queda, que Jesús no vio corrupción. Amén. Entonces, después de haber citado otra vez la Escritura, mis amados, ¿verdad?, les dice, a este Jesús que crucificaron, estoy en el 32, Dios lo resucitó. Y nosotros que estamos aquí delante de ustedes, ya no eran 2 testigos como pedía la ley, mi hermano, eran 120 testigos. Y si nosotros los que estamos delante de ustedes somos testigos de esa resurrección, eran 120 testigos, mi hermano. Amén. Y luego le dijo, y este que resucitó fue exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, amén, Él se sentó a la diestra y envió al Espíritu Santo, amén, y Él ha derramado esto que vosotros estáis viendo ahora. Y entonces, mi hermano, ese primer mensaje nos enseña ¿qué es lo que el mundo necesita conocer? Que hay alguien que venció a la muerte. Que hay alguien que ya tiene el imperio de la muerte, lo tiene, y el imperio de la vida. Él es la luz, dice el apóstol Juan, Él es la luz que le da vida a los hombres. Y Él es el que tiene las llaves de la muerte. Así que ahora Él es la vida y la muerte. Por eso dice, yo soy el alfa y yo soy el omega. Amén. El principio y el fin de las cosas. Pedro les está diciendo, no termina la vida. Esta vida que parece que es tan miserable,
esta vida que parece que es una vida de opresión por parte de los romanos, esta vida que nos hace trabajar incansablemente para pagar los tributos, esta vida que pareciera que no tenemos esperanza, no es la única vida. Hay otra. Y entonces, mi hermano, todos aquellos que vivían sin fe, sin esperanza, ahora tienen un camino nuevo. Ahora tienen una posibilidad de vivir de forma diferente. Lo único que tienen que hacer, ya se los va a decir ahora. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. En el lenguaje de ellos sería, Dios lo ha hecho Adón y Mesías. Por eso es que ellos se compungieron de corazón, mi hermano, porque el pueblo de Israel esperaba a su Mesías. Y aquí Pedro les está diciendo, con muestras de señales, con poder, con autoridad, le está diciendo, Jesús era el Mesías. Y entonces ellos se compungieron de corazón de haber matado a su Mesías. Y les dice también, y es el Adón, que era el Adón, mi hermano, para los judíos. Adón significa amo del universo, Señor de la creación, máximo gobernante de todo lo que ha sido creado. Ese es el concepto de Adón, mi hermano. Amén. Y entonces los judíos captaron inmediatamente con esas dos palabras de quién era, qué era lo que había venido a cumplir el Señor Jesús. Y por eso dice, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿y ahora qué podemos hacer? Ya lo matamos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Sí me explico, amados? Después de haberles enseñado las palabras, las escrituras, el mensaje de ser el Señor Jesús el enviado del cielo, el que murió por nuestros pecados, pero resucitó, que está en poder y envió al Espíritu de Dios, ahora le dice, pero Él es el Adón y el Mesías, el Señor y Cristo. Entonces, cuando ellos le preguntaron, ¿y ahora qué hacemos, Pedro? Pedro les dijo, las mismas palabras, la primer palabra que el Señor Jesucristo dijo, la primer palabra que dijo Juan el Bautista, le vuelve a decir Pedro, la iglesia, ahora la iglesia, mi hermano, a ver si entendemos un poquito. Juan el Bautista le dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. El Señor Jesucristo en Mateo 4:17 vuelve a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Pedro, mi hermano, lo primero que les dice es, arrepentíos otra vez, mi hermano. Entonces, ¿será importante el arrepentimiento? Por supuesto. Nada, mi hermano, en el reino de Dios va a poder caminar si no hay arrepentimiento. Por eso muchos cristianos no se han arrepentido de su vieja forma de vivir y por lo tanto no están convertidos a la fe de Jesús y no creen en su nombre y tampoco son hijos de Dios. Porque el que no se arrepiente, y arrepentirse, ¿qué quiere decir, pastor? Bueno, aquí voy a ampliar porque estamos hablando de la historia de la iglesia que todavía se sigue escribiendo. Metanoia es la palabra griega que se refiere a esta parte. Amén. Metanoia, volverse de sus pasos. Amén. ¿Acaso no había dicho en el Antiguo Testamento el Señor, si el impío, dice, al final de sus caminos se vuelve de sus malos pasos y se vuelve a mí, será salvo? Ese es el arrepentimiento. Volverse de sus malos pasos, ¿a qué? A la senda, al camino, a Jesús. Metanoia es, mi hermano, cambiar la mente, lo que dice Pablo en Romanos 12. Cambiad el espíritu de vuestro entendimiento. Metanoia, arrepiéntanse.
Dejen de pensar como pensaban antes. Dejen de obrar como obraban antes. Dejen de pecar como pecaban antes. Dejen de confiar en el hombre como confiaban antes. Vuélvanse a Jesús, su Señor y Mesías. Amén. Y Él hará, porque Él prometió. Entonces, aquí Pedro, en el primer mensaje de la iglesia, está exactamente igual. Arrepentíos, hermanos. Entonces, este mensaje que le estoy yo compartiendo a usted, mi hermano, les llama a todos aquellos que están escuchando a que se arrepientan verdaderamente, a que vuelvan sus ojos al cielo, a que busquen donde está Jesús, amén, el unigénito Hijo de Dios, sentado en poder y gloria, mi hermano. Y luego le dijo, ¿ya se arrepintieron? Cuando se arrepientan, entonces bautícense. ¿Por qué? Porque esa fue la instrucción del Señor. Eso fue la instrucción de Mateo 28, 18 y en adelante, ¿verdad? Id y predicad el Evangelio, y todo aquel que creyere sea bautizado. Y Pedro está cumpliendo la instrucción que le dio el Señor Jesús a su iglesia. El que se está arrepentido, solo basta arrepentirse, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Si usted ve en Hechos 2:38, mi hermano, léalo usted con despacio, y usted va a encontrar todo el mensaje en ese versículo. Arrepentimiento. Si yo me arrepiento, ¿qué? Bautícese. ¿Cuánto pasó entre el arrepentimiento y el bautismo, mi hermano? Fue en el mismo momento. ¿Por qué? Porque el que ya está arrepentido y decidido a no volver a vivir como vivía antes, mi hermano, ese puede ser bautizado. Amén. Después se le enseñará la palabra, después se le instruirá, pero lo importante es que él ya no quiera hacer lo que era antes. ¿Qué quiere decir? Que se aparta de las tinieblas, que se aparta del mundo, que le da la espalda, mi hermano, al príncipe de este siglo, y se vuelve a Cristo Jesús, se vuelve al reino de Dios, se vuelve a la luz. Amén. Entonces, si él ya lo decidió, el paso debe ser bautismo. ¿Para qué? Para que selle su compromiso. Aleluya. Y si así sucede, que dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Por eso la gente en ese tiempo, porque ellos verdaderamente lo creían, mi hermano. Por eso esa confesión de labios que ahora se hacen, mi hermano, sin antes hablarles del arrepentimiento, y no se arrepienten, hace cristianos tibios, cristianos que realmente no se han arrepentido. Pero aquí la palabra dice, mi hermano, amén, los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que recibieron, no todos, mi hermano, los que recibieron, las ovejas que oyen la voz del Espíritu, dice, y fueron como 3,000 personas. Pero en el mensaje que nos está dando Pedro, el primer mensaje de la iglesia, nos está diciendo, mi hermano, todo el proceso para llegar a Cristo. Y solamente oyendo ¿qué? Afirmando, Dios dijo en sus escrituras. Ahora se está cumpliendo lo que Él dijo. Aunque ustedes mataron a Cristo, y ellos lo mataron, mi hermano. Amén. Dice, vosotros, si os arrepentís y dan como sello de vuestro arrepentimiento el bautismo, recibiréis el don del Espíritu Santo, el que nosotros hemos recibido. ¿Qué mensaje, mi hermano? ¿Qué mensaje tan poderoso? Porque están viendo lo que está sucediendo. Porque estos eran varones aprobados y Dios los está respaldando. Amén, con maravillas, milagros y prodigios. Amén. Ese primer grupo, ¿cuál fue la consecuencia del mensaje de Pedro? ¿Qué se convirtieron 3,000? Los que oyeron la voz.
Y después de que se convirtieron, que se bautizaron en ese momento, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Usted cuando lee, mi hermano, las cartas de Pedro, usted cuando lee las cartas del apóstol Pablo, usted está perseverando en la doctrina de los apóstoles. Amén. Por eso es la importancia de leer las Escrituras, porque de lo contrario no se persevera en la doctrina de los apóstoles y empezamos nosotros a escuchar doctrinas contrarias, empezamos a escuchar, mi hermano, doctrina de demonios, empezamos otra vez a dejar que nuestras concupiscencias vuelvan a aflorar para que tengan dominio de nosotros, y eso es lo que sucede, mi hermano, en muchas porciones de congregaciones, amén, donde se empiezan a leer libros de sus supuestos guías espirituales, otros les llaman hasta sus padres espirituales, amén, y empiezan a leer los libros que ellos han escrito, el sistema de organización. No, mi hermano, es la doctrina de los apóstoles que está escrita en el Nuevo Testamento. Esos 27 libros que están en el Nuevo Testamento, amén, son la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Entonces, en ese tiempo ellos lo oían de los labios de los apóstoles, pero ahora, mi hermano, nosotros lo leemos de las Escrituras. Y luego de que perseveraban, que decía, perseverar, mi hermano, es obedecer, ¿verdad? Aplicaban lo que oían a su vida diaria y por eso ya eran diferentes a los demás. Y luego dice, y en la comunión unos con otros, amén. Lo que se necesita ahora en las congregaciones, amén, unos con otros debemos estar unidos, mis amados. Y luego dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué está diciendo? En la comunión de los santos. De esta manera, mi hermano, hoy hemos dado a conocer el primer mensaje que la iglesia le dio al pueblo incrédulo, al pueblo impío, y de esta manera conocemos cómo debemos nosotros también, mi hermano, vivir en ese mensaje. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, en el programa del Instituto Bíblico Radial. El Señor los bendiga abundantemente. Amén, amén. Porque me han rodeado mucho